Hola, mi nombre es Diana y esta presentación ha sido creada para tratar los puntos a desarrollar de la actividad A3 de la asignatura Fundamentos de Redes. Como primer punto, trataré de identificar las principales características de los cables coaxial, UTP, STP, SC y el espectro electromagnético. Antes de empezar, me gustaría hacer una breve introducción sobre corriente inducida y la interferencia electromagnética. Toda corriente eléctrica genera a su alrededor un campo magnético. Si la corriente varía, que es el caso de la corriente alterna, ese campo magnético también es variable. Un campo magnético variable genera una corriente inducida en los conductores próximos y eso es lo que llamamos interferencia electromagnética o EMI. La electromagnética disminuye con la distancia y también influye mucho la posición. Con eso quiero decir que no es lo mismo que dos cables se crucen que discurran paralelos. Otro punto a tener en cuenta es la atenuación, que es la pérdida de potencia de señal sufrida al transitar por cualquier medio de transmisión. Esto quiere decir que cuanto más lejos viaja una señal, más se deteriora. Y este es el motivo por el cual todos los medios de cobre deben seguir limitaciones de distancia. Como pueden observar según la imagen, en esta diapositiva hablaremos sobre el cable coaxial. Este tipo de cable es el mejor para transmitir datos, dado que presenta menos atenuación, menos interferencia, tiene más caudal y más alcance. El cable coaxial está compuesto por un conductor de cobre utilizado para que transmita las señales electrónicas, una capa de aislamiento plástico flexible que rodea al conductor de cobre, una malla de cobre u hoja metálica que actúa como segundo hilo del circuito que respalda el conductor interno, y este cable está cubierto por un revestimiento para evitar daños físicos. Este cable es el mejor, puesto que al tener la malla es más inmune a la interferencia electromagnética y no solo se trata de la interferencia que nos llega de otros cables, sino la interferencia que nosotros generamos hacia afuera. Hoy en día este tipo de cable solo se utiliza en redes de televisión por cable, ya que es el preferido para grandes distancias. En esta diapositiva pueden observar el cable UTP, también llamado cable de par trenzado no blindado. Está conformado de pares de conductores o hilos eléctricos. Los 4 pares están trenzados de una determinada manera. Cada cable va acompañado por otro de color blanco, con rayas del mismo color que el cable que acompañan. Este cable va con el conector RJ45. El trenzado se hace porque es una forma de minimizar la interferencia electromagnética. Este tipo de cable no es adecuado para largas distancias por su atenuación. Sin embargo, son cables de bajo costo y fáciles de manipular. En esta imagen pueden observar el cable STP, siendo este un cable de par trenzado blindado. Cada uno de los pares tiene una pantalla protectora, además de tener una lámina externa de aluminio o cobre. Este cable es más caro y difícil de manipular que el cable UTP. El apantallamiento permite reducir drásticamente la interferencia electromagnética. En esta diapositiva pueden observar una imagen del conector RCC. El núcleo de este cable se compone por vidrio y transporta señales de luz. Ese tipo de cable es muy usado en las instalaciones de redes por sus bajas pérdidas de señal. Los conectores CCC se les conoce como conectores estándar y
se utiliza con fibra óptica monomodo y multimodo. El cable de fibra óptica es utilizado para la transmisión de datos a distancias más extensas y mayor ancho de banda. Este cable es inmune a las interferencias electromagnéticas y las interferencias de radiofrecuencia. Se denomina espectro electromagnético para distribución energética del conjunto de las ondas electromagnéticas. Se extiende desde la radiación de menor longitud de onda como los rayos gamma y los rayos X, pasando por la radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja. El magnético es usado en tecnologías inalámbricas como Wi-Fi o Bluetooth. Aquí podemos observar los cables directos, son cables de Ethernet, es un tipo de cable UTP y se utilizan para interconectar hosts con dispositivos de red como un switch o router. Es el tipo de cable más común hoy en día y los cabezales que utilizan son T568A o T568B. Los cables cruzados son utilizados para interconectar dispositivos similares, como por ejemplo conectar un switch a otro switch o un router con otro router, o conectar dos equipos en red. En esta diapositiva podrán observar el cable de consola. Este tipo de cable es exclusivo de Cisco y se utiliza para conectar una estación de trabajo a un puerto de consola de un router o un switch. Y para terminar esta presentación voy a hablaros de los principales factores físicos que afectan la transmisión de datos. Cuando transmitimos datos, la corriente es alterna, ¿no? En esta corriente se produce inducción de corriente interferencia electromagnética, y cualquier corriente alterna genera a su alrededor campos magnéticos variables. Por tanto, si tienes cerca otro cable, ese campo magnético le induce a una corriente alterna inducida, que provoca interferencias. Este es el mayor problema en la transmisión de datos. Otro factor que afecta la transmisión de datos es la distancia, por ejemplo, cuando son utilizados cableados de cobre. Y también debemos tener en cuenta las características locales del entorno y las condiciones meteorológicas. La atenuación, el ruido y la distorsión son otros puntos muy importantes a tener en cuenta. Muchas gracias por su atención.